Buenos días, hoy celebramos la memoria de San Antonio María Zacaría. Se trata de un sacerdote que nació en el año 1502 y murió en 1539. Como veis, murió muy joven, pero con una vida extraordinariamente rica. Nació en la ciudad italiana de Cremona. Su padre falleció muy joven. Su madre solo tenía 18 años cuando enviudó, pero no quiso volverse a casar otra vez, y eso que tuvo muchos pretendientes para dedicarse de lleno a la educación de su hijo, y que realmente pues lo consiguió y tuvo el gusto de ver a su hijo siendo como ella quería un grandísimo cristiano y un gran santo. Estudió medicina en la ciudad de Padua, con el deseo de atender a los más menesterosos. Vestía de hecho como ellos, como un hombre muy normal, evitando los lujos y los trajes caros, y ese dinero que ahorraba lo empleaba en la atención de los más pobres. Pero su historia espiritual le aconsejó que sin dejar la medicina también estudiara para sacerdote, y así fue. Una vez sacerdote, pues emprendió una reforma potente de esa iglesia tan necesitada como estaba de reforma. Son los tiempos de Lutero, de la falsa reforma luterana. Creó la Sociedad de los Clérigos de San Pablo, también llamado Marnabitas, porque se instalaron en un convento dedicado a San Bernabé. Desde ahí promovió, pues, junto con sus compañeros, una reforma grande del clero, dándoles, pues, una recta doctrina y una recta piedad también. Sus líneas de espirituales se caracterizan por dos. Primero, por un gran amor a la Eucaristía. Suyas son una costumbre que en Italia es famosa, que son las 40 horas eucarísticas, donde cada persona tiene que dedicar 3 días al año en la adoración al Santísimo. Bueno, pues junto con eso también profesó una profunda devoción a la pasión del Señor. A las 3 de la tarde todos los viernes hacía sonar las campanas para anunciar a toda la ciudad que Cristo había muerto. Los escritos sobre la pasión, las prédicas sobre la pasión, eran tan fuertes que conmovían a todos y hacían grandes santos. También era un gran devoto de San Pablo, por eso puso su fundación de clérigos bajo el patrocinio de San Pablo. Predicaba todas las cartas de San Pablo también con gran fervor. No contento con eso, con la detención a los más pobres y necesitados, también sintió una honda preocupación por tantas niñas pobres, necesitadas, que en aquel entonces pues se prendían mala vida, muchas veces abocadas casi diríamos a llevar ese régimen de vida tan depravado. Para eso fundó una institución femenina llamadas las Angélicas, porque vivían en un convento dedicado precisamente a Nuestra Señora de los Ángeles. Estas buenas monjas, hijas también de Santa María Zacaría, emprendieron una grandísima labor de instrucción y de formación de las niñas para que no cayeran en esos mala vida, o rescatarlas, redimirlas, si así había sido ya. No fueron bien comprendidas, tanto es así que Trento, después el Concilio de Trento, las obligó a que se sometieran a clausura. También fundó una asociación de laicos también para que por todas partes pues se promoviera también una especie de renovación en la Iglesia en todos los sentidos, en pobreza, en las costumbres, en la doctrina. Fue un gran hombre. Sus fundaciones no siempre tuvieron muchas dificultades para seguir adelante, y este hombre, pues a 87 años, agotado de tantos esfuerzos, pues entregó su vida, su alma a Dios de un modo santo. Bueno, el Evangelio de la misa de hoy es la vocación de San Mateo, contada por él mismo. San Mateo sabemos que era publicano en Cafarnaún. ¿Qué significaba eso? Publicano viene de publicum, es decir, publicano es aquel que recoge lo público, es decir, el dinero que se empleaba para los servicios públicos, lo que hoy llamamos impuestos. Bien, Cafarnaún era una ciudad muy populosa, a orillas del mar de Tiberíades. Ahí venían muchas barcas de la otra orilla, que era ya terreno pagano, terreno gentil.
en fin, de una confluencia, un puerto donde confluía mucha actividad mercantil y era lógico que ahí los romanos pues tuvieran su guarnición y también tuvieran, por supuesto, su telonio, en su puesto donde recaudaban los impuestos. Roma no se complicaba mucho la vida, eran muy prácticos. Digamos que subarrendaba, por así decir, externalizaba la labor de recaudar impuestos en unos hombres que eran los publicanos. Estos se encargaban de entregar puntualmente a Roma el dinero establecido y estipulado por Roma. Cómo lo hicieran, pues a eso los romanos les traía sin cuidado. Podían hacer lo que quisieran. Lo importante es que puntualmente ese dinero se recaudara. Eso quiere decir que a veces estos hombres, pues abusando un poco de autoridad que Roma les daba, podían recaudar más y se quedaban con ello. Bueno, a Roma no le importaba. De alguna manera un poco ya eran como las tasas, ¿no?, que había en sueldo que había que pagar a estos hombres por hacer ese oficio. Como digo, no se preocupaban mucho de lo que hicieran. En caso es que puntualmente entregaran sus impuestos para Roma. Bien, esto acarreó una enorme una enemistad de todo el pueblo a los publicanos. Primero porque eran ladrones, porque muchos de ellos eran corruptos, lo que hoy llamamos corruptos, y también porque colaboraban con el poder invasor de Roma. Mateo, pues posiblemente sea un hombre honrado, no tenemos que pensar que fuera que estuviera afectado por esas corruptelas. Es un hombre honrado, quizás querido también por sus compañeros de profesión, por lo que luego vamos a ver. El caso es que Jesús pasa por el telonio, le dice sígueme, y Mateo enseguida dejó todo lo que tenía y siguió a Jesús. Pero luego de una fiesta, porque quería que sus colegas conocieran a este hombre tan extraordinario que había conseguido arrancarle del telonio. Bueno, y esta fiesta pues estaban invitados pues todos sus compañeros publicanos como él. Gente de mala vida, así lo veían los escribas y los fariseos, que se escandalizan de que el Señor comiera con semejante personal. Y se dicen a los discípulos: ¿cómo es que tú, maestro, come con publicanos y pecadores? Jesús los debió oír y dijo: no tiene necesidad no tiene necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Esto ciertamente es una ironía, es decir, todos somos pecadores, todos estamos enfermos del alma, y el que no lo piense, pues pasa como a los escribas y fariseos, son los que más lo necesitan, porque están tan enfermos que ni tan siquiera advierten su enfermedad. No pensemos que solamente la conversión es para unos pocos, todos estamos necesitados de conversión, y los grandes santos son los primeros que ven, porque por eso son santos, que tienen necesidad de conversión, porque ven la distancia tan enorme que existe entre Dios y que existe entre su pobre vida. Gran vida, por otra parte, pero que a ellos se les antoja muy distante del ideal de la santidad. Recuerdo una vez que en Pelado del Opus Dei, entonces, don Javier Echevarría, muchos lo habréis conocido, una vez cuando en día que comenzaba unos ejercicios espirituales, un curso de retiro, les decía a sus hijos y a sus hijas: rezad por mí para que en este retiro me convierta. Bueno, era un hombre muy bueno, muy santo, y que se exigió mucho además por serlo, luchó mucho contra su carácter, ¿no?, para ser santo. Bueno, a pesar de todo, él pensaba que estaba muy lejos de la santidad. Rezad por mí para que me convierta. Y lo decía de corazón, no era falsa humildad. Por eso que también nosotros nos veamos necesitados del médico divino. Qué locura sería que pensáramos que no necesitamos de Dios. Sin el Señor no somos nada. Necesitamos que el médico divino nos cure y nos sane. Este sería el propósito para el día de hoy. Bueno, también quiero indicaros que gracias a Dios la operación de don Javier salió bien y él está pues reponiéndose con mucho ánimo y con muchas ganas ya de volver otra vez al Tajo. Pues pedimos por él. Que tengáis un feliz día y que Dios os bendiga.